Ministro, gracias, presidente, por acompañarnos, por las palabras y bueno, quedarnos con esa última presentación, slide, con vacunación. Les agradecemos y procedo a darle la palabra al Inspector General de Trabajo, el doctor Tomás Teijeiro, quien nos acompaña en esta instancia y quien nos hará una breve presentación sobre salud, seguridad en épocas de epidemia. Adelante, inspector. Buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes este cuarto congreso. Agradezco la invitación a la Cámara y verdaderamente es un honor hablar después de los grandes inauguradores que hemos tenido, el ministro Mieres y el presidente O'Neill. Bueno, la salud y la seguridad en tiempos de pandemia, como es el título de la intervención, ¿verdad?, nos ha planteado sin duda grandes desafíos. El primero es ubicarnos en cuáles son las competencias de la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social en términos generales, que como saben los asistentes a este congreso, que son todos especializados, básicamente está centrado en la actividad de la promoción y de velar por la salud y la seguridad, tanto física como moral, de los trabajadores. En ese sentido, la pandemia ha puesto a la inspección o la ha obligado a pasar de una puesta en escena, que normalmente era reactiva, a una proactiva. Y esta se ve de forma patente el mismo 13 de marzo, cuando se declara la emergencia nacional sanitaria, con la primera resolución número 52 del CONASAT, en la cual ya se establece el primer protocolo de trabajo, ¿verdad?, o las grandes pautas con las que se va a llevar adelante la actividad laboral en los subsiguientes meses de pandemia, que para todos significaban un gran desafío y sobre todo una gran incertidumbre. Eso nos obliga a pararnos en una circunstancia distinta, decía. ¿Por qué? Porque la inspección, que históricamente había sido reactiva, que se había dedicado al control vinculado con operativos o vinculado con denuncias de parte, se encuentra en una instancia en la que tiene que tomar cartas en el asunto de manera distinta y encarar esta problemática desde una óptica diferente. Y en esto empiezan a verse eso que el ministro Mieres refería hace un rato, que son las fortalezas institucionales y las fortalezas históricas del país. Esto es, como primer punto, la importancia de la capacitación. Este sector, el sector construcción, es un sector que históricamente ha sido de los primeros en preocuparse por estas cuestiones, ¿verdad?, con la participación del Ministerio de Trabajo desde años A. Históricamente siempre ha estado presente en los cursos de capacitación a los delegados y demás, la Inspección de Trabajo. Pero haciendo un foco muy importante también, como segundo punto, en lo que es el diálogo y el tripartismo. Y ahí es donde las cosas empiezan a tomar otro color, porque la salud y seguridad no admite mucha negociación. La salud y la seguridad es algo que nos importa a todos y a todos nos importa tener buenos resultados, es decir, menos personas lastimadas y menos personas lamentablemente fallecidas. Y en este sentido la construcción tiene una larga historia, es la primera tripartita, 30 años de historia de trabajo en conjunto con muy buenos productos realizados en consenso, ¿verdad? Y los productos que son realizados en consenso en el ámbito tripartito y en el ámbito del diálogo, generalmente suelen tener un consenso, una legitimidad, perdón, que los hace mucho más valiosos. No es lo mismo un acto unilateral, un acto bilateral que afecta a un tercero, que la legitimidad que tiene una decisión tomada en consenso por todas las partes. Por eso rescatar el valor del tripartismo, que en tiempos de pandemia, como decían recién el ministro y el presidente, lo vimos claro con el primer protocolo al que se llega en la tripartita el 1 de abril del 2020, y que luego en una instancia de más diálogo, día después queda refrendado en el protocolo que todos conocemos del 11 de abril. Esto nos lleva a hacer un análisis y a tener también o a fijar puntos de vista sobre cómo hemos venido funcionando desde ese momento y cuáles han sido
los principales objetivos de esta inspección. Además de estos tan importantes como son el de la capacitación, el diálogo y del tripartismo, para la inspección en esta nueva modalidad en que nos deja la pandemia, en la cual debemos de ser proactivos y no reactivos, el tema del control se vuelve fundamental. Y en eso los números de la construcción son bien interesantes. Dando un paso atrás, les cuento que la Inspección General de Trabajo, comparando el año 2020 con el año 2019, tiene aproximadamente un 100% más de actuaciones inspectivas vinculadas con temas de salud y seguridad. No obstante eso, estrictamente en el ámbito construcción, la Inspección General de Trabajo tiene un 140% más de empresas inspeccionadas durante el 2020 que durante el año 2019, tiene un 140% más de trabajadores abarcados durante el año 2020 que durante el año 2019, y tiene, que en este ámbito lo puedo decir porque es un ámbito de salud y seguridad y se entiende bien lo que estoy diciendo, no va a caer mal, tiene un 120% más de clausuras totales, es decir, de clausuras en ámbitos donde había una instancia de peligro para trabajadores que la inspección procede a clausurar, ¿verdad? Esto no es la causa única de lo que voy a decir a continuación, pero es una de las causas de algo que creo que a todos nos tiene que congratular. Durante el año 2019 hubo en la industria aproximadamente 17 fallecidos, 45 o 46 accidentes graves. Durante el año 2019 hubo 17 accidentes graves y 2 fallecidos. Nos tiene que congratular porque no es únicamente el accionar de la Inspección General de Trabajo. Yo creo que en estas cuestiones, cuando se baja la accidentalidad y cuando se baja la mortalidad, el mérito lo tienen las partes, lo tienen las empresas y los tienen los trabajadores, que son los que están aplicando políticas de salud y seguridad más estrictas o con más atención de lo que se venían practicando. Otro elemento durante este tiempo que hemos transcurrido que nos ha preocupado mucho es el tema de la ecuanimidad. Veníamos acostumbrados a algunas cuestiones que para nosotros nos resultaban difíciles de entender. Y en temas de salud y seguridad, como les decía recién, somos todos contestes en que la preocupación es preservar esos bienes mayores, que son la salud, que son la vida, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene como objetivo la preservación de la salud y la vida, la ecuanimidad en el trato, la ecuanimidad en la negociación de protocolos, la ecuanimidad en la negociación de elementos de salud y seguridad, es algo que debe estar siempre presente, porque no es lo mismo una reunión tripartita de salud y seguridad que otro ámbito de negociación de cualquier industria, de cualquier sector del comercio o los servicios, ¿verdad? Porque lo que está en juego, en este caso, son bienes mayores. Y en esto la industria de la construcción ha sido siempre la que ha ido adelante, ha sido la que ha marcado una tendencia, y una tendencia que vemos que se está desarrollando cada vez más. Este año es particularmente significativo por la entrada en vigencia del convenio 190 de OIT, que tiene, como ustedes saben, prevé la erradicación de la violencia en los ámbitos de trabajo. Y la violencia en los ámbitos de trabajo es también un elemento que hace a la salud y seguridad. Nadie puede trabajar seguro, nadie puede trabajar con salud, ¿sí? En su ámbito de trabajo existe violencia de cualquier tipo. Y la violencia es aquella que hace que las personas no puedan gozar con libertad de sus derechos, de todos sus derechos, de lo que los ampara la Constitución y la ley. Y eso para nosotros es muy importante y nos preocupa tenerlo presente y tenerlo presente todos los días, porque todas las personas en el ámbito de trabajo deben de estar exentas de sufrir violencia de cualquier tipo. Cualquier persona debe sentirse libre en su ámbito de trabajo para poder trabajar o para poder ejercer todos los derechos que la ley le otorga. Y eso para nosotros es algo importante en este año, porque la entrada en vigencia de este convenio de OIT, ratificado por el Uruguay, el primer país en ratificarlo, es algo que todos lo tenemos que tener presente, porque la salud y la seguridad no solamente puede estar centrada en aquello que históricamente es lo que más nos preocupa, que obviamente que es lo más importante, que es la vida y la integridad física, pero también en estos tiempos modernos tiene que estar centrada en todas estas cuestiones que hacen al buen desarrollo del clima de trabajo. Fíjense, como decía hace un rato el presidente O'Neill, que uno de los principales motores de aquella días de arduo trabajo vinculados con la finalización del protocolo del día 11 de abril estaba centrado
precisamente en la incertidumbre a la que nos enfrentábamos, ¿verdad? Había un riesgo físico que era cierto, el riesgo biológico que veíamos por las noticias, que veíamos que pasaba en el mundo, pero en el país en ese momento lo que a todos nos preocupaba era esa sensación, es decir, que había una suerte de aprehensión frente a esto. Bueno, por acá pasa un poco lo mismo. Por eso yo entiendo que la labor de esta Inspección General de Trabajo, que, como les decía, ha tratado de tener una impronta proactiva y no reactiva, es la de estar más cerca de los sectores y estar cerca de un sector como el de la construcción, que como veíamos recién, es pujante y no ha perdido su pujanza a pesar de todo lo que hemos transcurrido y tiene un escenario, a mi entender, bastante prometedor en el futuro, es la de tener una cercanía que nos permita trabajar manteniendo esos criterios de diálogo, esos criterios de tripartismo que hacen que las decisiones tengan mayor legitimidad. Creo que nos queda mucho por hacer porque a veces las culturas en el trabajo van cambiando y los tiempos van cambiando y todas las partes tienen que adaptarse a determinadas cuestiones que hacen a una mejora del sistema a través de la transparencia y del sinceramiento en esto. Por eso, en materia de salud y seguridad, como decía, no se admiten medias tintas. Acá cuando hay que hacer algo hay que hacerlo porque están en juego bienes mayores y en eso está el compromiso de todos. Sé que contamos con la Cámara de la Construcción, sé que contamos con los trabajadores del sector y apelando, para concluir, también a lo que decía el presidente O'Neill cuando reiteraba vacunación, vacunación, vacunación como la gran herramienta para encarar los temas de salud y seguridad en el futuro en el sector. Yo quisiera apelar a un último, que atrás de la vacunación y la vacunación, apelamos a la responsabilidad individual, apelamos a la responsabilidad de las personas, a que las personas no esperen que todo les venga solucionado. Trabajadores y empresas tienen que ser conscientes que a esta pandemia se le gana, primero que nada, con buenas conductas, y esas buenas conductas son individuales y repercuten en lo colectivo. Muchas gracias.